¿Se ve la presentación? ¿Me escucho? ¿Qué están viendo en las casas? ¿Pero se ve en formato de presentación o se ve como la PPT? No, ahí en formato presentación. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Se ve en formato de presentación? No alcancé a escuchar esa parte. Sí, sí, todo bien. Ya, súper. Vamos entonces, ¿cómo están? ¿Están con ánimo, me imagino? Partiendo ya la operación renta de lleno. Ya partió hace rato, me imagino, pero ahora se vienen las DJ. Así que igual, harto ánimo para lo que se viene. Comencemos. Ya. Este es el módulo de renta personal, ¿cierto? Vamos a partir primero viendo lo que es el impuesto único de segunda categoría. Vamos a ver global complementario. Luego vamos a pasar a ver rentas de fuente extranjera, todo relacionado a la persona natural. Y por último vamos a terminar con una clase relacionada a los bienes raíces y a acciones, donde vamos a pasar un poco la normativa y nos vamos a poner en distintos casos para que vayamos analizando. ¿Ya? Así que, para... Ahí sí, ya. Veamos un poco entonces, antes de comenzar en la norma propiamente tal, veamos un poco el contexto relacionado a la recaudación tributaria según la OCDE. Este es el reporte que publicaron en el año 2022, en donde la OCDE analizó distintos países de América Latina y el Caribe, y dentro de los cuales estaba Chile. Ya que concluyó que en el año 2020 la recaudación tributaria representa un 19,3% del PIB en comparación a un 33,5% del PIB que representa la recaudación tributaria en los países OCDE. Por eso siempre ha estado en tema de que hay que subir la recaudación tributaria, y es lo que se está discutiendo ahora este mes, en marzo, donde se pretende subir un 3,8%, 3,6% si mal no recuerdo, con la nueva reforma tributaria que está en discusión. Aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando la recaudación tributaria a lo largo de los últimos 20 años. Como se puede ver, se ha mantenido bien pareja, anda siempre entre el 20 y el 19%, y terminó el año 2020 con un 19,3% del PIB, ¿ya? Versus un 21,9% de lo que representa el promedio de los países de América Latina y el Caribe. La estructura tributaria en Chile, esto se compone de todos los impuestos que conforman nuestras leyes tributarias internas, y el principal ingreso proviene de el impuesto al valor agregado, en donde un 41% de los ingresos tributarios proviene de ese tipo de impuestos. Un 10% proviene de los impuestos que se les cobra a las personas físicas, un 24% de los impuestos que se le cobra a las sociedades, y la diferencia viene de otros impuestos. Como podemos ver, en comparación con la OCDE, estamos disparejos entre lo que se recauda con el impuesto a las personas y con el impuesto al valor agregado. Por ejemplo, en Chile, como ya dije, se recauda un 41% proviene del IVA, mientras que en la OCDE un 20% solamente viene de este tipo de impuestos, porque, como bien sabemos, es una especie de impuesto regresivo, ¿ya? Y el ingreso proveniente de la renta a las personas
promedio OCDE 23%, mientras que en Chile hay un 10%. Entonces queda algo en donde queda espacio para nivelar la cancha por un lado y por el otro lado también. Ya, a ver, acá dicen algo. Luis Marín, buena acotación, Luis. Claro, el 55, no sé ese valor de dónde está, pero yo creo que claramente es mucho mayor con 41, ya en el 2021, 2022. Sí, el IVA es lo que más recaudación deja a Chile. ¿Ya? Ah, la actualizado, sí. Gracias, Luis. No, gracias por esa acotación. Ya. Bueno, y acá lo mismo, pero ahora desglosado de otra manera. Y por último, veamos cuánto proviene de los impuestos personales en Chile en comparación con lo de la OCDE. En el año 2021, los ingresos que provienen de impuestos a las personas naturales alcanzó un 2,4% del PIB, mientras que el promedio OCDE fue un 8,31% del PIB. ¿Ya? Como vamos a ver a continuación, ¿por qué se genera esto? Porque el primer tramo, que es el que está exento, contiene gran parte de los trabajadores que reciben ese tipo de renta y por el cual no se paga impuestos. ¿Ya? Y el segundo tramo, donde sí se empieza a pagar impuestos, pero es un impuesto relativamente bajo, contiene, entre estos dos primeros tramos, tenemos el 50% del universo de la renta de las personas naturales. Entonces, esto es lo que está en discusión. Ahora vamos a ver más adelante que en la reforma tributaria que se está discutiendo ahora en marzo, se modificaron unos tramos, pero los tramos de mayor ingreso solamente. Y esto es lo que está en discusión, que algunos proponen, oye, toquemos estos tramos, el primer tramo, el segundo, como que ampliar el universo de contribuyentes que pagan impuestos a la renta respecto como persona natural. ¿Ya? Dicho eso, habiendo visto el contexto de la recaudación tributaria, pasemos ya de lleno ahora a ver los impuestos a la renta y en lo que respecta principalmente a las personas naturales. Como bien se sabe, tenemos el concepto de renta, dentro del cual vamos a encontrar las rentas del trabajo y también la renta del capital. La renta del capital van a estar las rentas de primera categoría, que son las que están enumeradas en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y la forma de determinarla va a estar dada en el artículo 14. Y también del 29 al 33, en el 24, dependiendo del tipo de contribuyente y la forma en que determine su impuesto, si con renta efectiva, renta presunta, etc. ¿Ya? Y respecto a las rentas del trabajo, acá vamos a tener las de segunda categoría, donde estas se encuentran en el artículo 42, número 1 y número 2, las del artículo 48, que son las de los directores, y para que finalmente tanto las del trabajo como las del capital converjan todas en el impuesto global complementario adicional, en donde se va a cumplir con la tributación final. Ya, porque como bien es sabido, en Chile tenemos el sistema tributario, ya sea integrado, 100% semi-integrado, el cual todo apunta que va a desaparecer porque una de las cosas que está la gran mayoría de acuerdo del proyecto de reforma actual, ¿cierto? Entonces, eventualmente vamos a cambiar a un sistema desintegrado en un 100%. ¿Ya? Respecto a la ley de impuesto a la renta, los artículos que vamos a ver va a ser del 42 al 51, en donde van a estar las rentas del trabajo. Luego vamos a ver
el artículo 52 a 57 para ver lo que es global complementario. Y el impuesto adicional, que vamos a tratar de verlo porque prefiero que veamos rentas de fuente extranjera antes que impuesto adicional. Pero espero que alcancemos a verlo. ¿Ya? Bueno, y para refrescar un poco la memoria, esto se vio en tributación empresa, ¿cierto? ¿Qué es el impuesto a la renta? Y como bien vimos en su minuto, es un impuesto que grava la renta que obtienen tanto personas naturales como personas jurídicas. Y recuerden que el concepto de renta hay que entenderlo en un sentido bien amplio. ¿Por qué? Porque la propia norma lo define así y el servicio lo ha interpretado de esa manera. Por ejemplo, renta se define como los ingresos que constituyan utilidad o beneficio que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o devengan, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Acá, cualquier incremento de patrimonio, venga de donde venga, va a configurar el concepto de renta. Después tenemos que ir a ver qué limitaciones al concepto de renta tenemos. Y acá, en la ley de impuestos a la renta, ¿dónde están? En el artículo 17, ¿cierto? Entonces, si no hay alguna limitación que esté incluida en el artículo 17 o en alguna otra norma, todo lo que configure renta va a pagar impuestos, ya sea primera categoría, segunda categoría, global complementario, etc. ¿Ya? ¿Qué se entiende por renta de vengada? Porque recuerden que se van a reconocer en base percibida de vengada. La renta de vengada está definida en el artículo 2, número 2 de la LIR, y en definitiva se refiere cuando ya nació un título o derecho sobre esa renta, independiente que yo la pueda exigir ahora o en 30 días más o en 60. Yo ya tengo el derecho a ser exigible ese monto. Eso se entiende por devengada, y se recuerdan que en enero, cuando vimos tributaria de empresa, vimos ciertos casos de ventas que estaban sujetas a condiciones suspensivas, en donde yo había percibido el valor de manera anticipada, pero como la operación en sí estaba sujeta a que se cumpliera una condición, mientras no se cumpliera esa condición, yo no había devengado la renta, por ende no debía reconocerla para efectos tributarios. ¿Ya? Y acá opera de la misma manera. Y la renta percibida es cuando ingresa materialmente al patrimonio de una persona. No necesariamente con flujo. Recuerden, puede ser un pago propiamente tal o con cualquier forma para extinguir una obligación. Y acá tenemos un pequeño recordatorio en donde el residente o domiciliado en Chile va a pagar impuesto por las rentas de fuente mundial. ¿Y cuáles son las rentas de fuente mundial? Las de fuente chilena y las de fuente extranjera. Como regla general, por las rentas de fuente chilena, se va a pagar impuestos sobre base percibida o devengada, a excepción de las rentas que se tratan en el artículo 20, número 2, que se van a reconocer en base percibida solamente. Y respecto a este residente que obtiene rentas de fuente extranjera, estas van a pagar impuestos, como regla general, en base percibida, siempre y cuando ingresen al patrimonio de la persona. ¿Ya? Tenemos excepciones en donde van a tener que reconocerla en base de vengada, y estas son las rentas pasivas del 41G o las rentas que provengan de establecimientos permanentes en el exterior. ¿Ya? Y un no residente o no domiciliado va a pagar impuestos solo por las rentas de fuente chilena y los va a pagar en base a una percepción, entre comillas, porque es cuando se remesa a este contribuyente extranjero, se remese el monto del servicio, él va a pagar el impuesto adicional. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Este era un pequeño repaso de lo que habíamos visto ya las clases anteriores.
Ya. Entonces, ahora visualicemos lo que ya hemos conversado, pero desde el punto de vista de los ingresos, ¿cierto? Como ya vimos, vamos a tener segunda categoría, primera categoría. Los ingresos de la segunda categoría se van a reconocer en base percibida, mientras que los de primera categoría percibida o devengada. Para ambos casos tenemos que determinar el hecho grabado, ¿cierto? Porque recuerden que tenemos tres elementos esenciales del impuesto, que es el contribuyente, el hecho grabado y la base imponible. Y dentro de la base imponible también encontramos un subelemento que es la tasa. Y todo esto tiene que estar definido por ley. Entonces, para el caso de la segunda categoría no es la excepción. Y también vamos a encontrar cuál es el hecho grabado, cómo se determina, cuál es la tasa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, respecto a la renta de segunda categoría, vamos a ver quién es el beneficiario de la renta. Si tiene o no tiene domicilio o residencia en Chile. Si tiene domicilio o residencia en Chile y obtiene renta de segunda categoría, va a pagar el impuesto único de segunda categoría. Siempre y cuando tenga rentas del trabajo dependiente. Y luego, todas estas van a unificarse en la base de global complementario y van a pagar el impuesto global complementario, siempre y cuando tenga domicilio o residencia en Chile. Y en el caso de una persona natural o jurídica que no tenga residencia ni domicilio en Chile, el impuesto que va a pagar va a ser el impuesto adicional. Entonces, ahora pasemos a ver el impuesto único de segunda categoría. Las rentas de el impuesto único de segunda categoría grava las rentas de segunda categoría. ¿Y cuáles son estas rentas? Son aquellas en las que predomina el trabajo humano por sobre el uso del capital. ¿Ya? Acá encontramos las que están relacionadas al trabajo dependiente, que las vamos a encontrar en el 42 número 1. Acá es 42 número 1 por si acaso. Y también vamos a encontrar las que provienen de profesiones liberales, que son las de honorario, en el 42 número 2 y en el artículo 48. Pero ahora vamos a ver que el impuesto único de segunda categoría grava solo las rentas del trabajo. ¿Y cuáles son estas? Son en las que hay un vínculo de dependencia o subordinación. ¿Y esto dónde se define? En el Código del Trabajo. Y por trabajador dependiente se va a entender a toda persona natural que preste servicios intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación. Este es el tema que siempre se discute respecto a los socios, en donde cuando ellos se pagan sueldos, no hay un vínculo de subordinación o dependencia, porque ellos son los dueños de la empresa. Entonces prácticamente tienen que responder a ellos mismos. Por eso la ley de impuesto a la renta vino a regular de manera específica los sueldos que se pagan estos socios. ¿Ya? El impuesto único, como bien lo dice su nombre, es único. Es decir, que la renta propiamente tal, la renta del trabajo, no se va a gravar con nada más que el impuesto único. Siempre y cuando no obtenga otro tipo de renta. ¿Ya? Pero si obtiene solo rentas del trabajo, paga este impuesto único y no queda grabado ningún otro impuesto. Es un impuesto de retención. ¿Qué quiere decir esto? Que el pagador de la renta, que en este caso es el empleador, es quien está obligado a retener el impuesto y enterarlo en arcas fiscales. Y esto lo hace a través del formulario 29, con plazo hasta el día 12 o 20 del mes siguiente. Es decir, la remuneración de enero, se devenga el impuesto único de segunda categoría, el empleador lo retiene y lo paga en el formulario 29 de enero, que se va a declarar en febrero. Este impuesto es progresivo, ¿cierto? A mayor renta,
a mayor tasa de impuestos. Ahora cuando veamos la tasa de impuesto único de segunda categoría, vamos a ir viendo. A medida que vaya ganando más plata, la tasa va a ir aumentando de manera progresiva. Este impuesto alcanza a las rentas de fuente chilena que obtiene un domiciliado residente en Chile. ¿Se acuerdan el concepto de residencia? Que este se define en el artículo 8, número 8 del Código Tributario. Y en definitiva, la residencia alude a la permanencia física de una persona acá en Chile. Si una persona estuvo en Chile de manera ininterrumpida o no por 183 días o más, en un lapso de 12 años, perdón, de 12 meses, va a ser residente para efectos tributarios. Lo único relevante acá es la presencia física. ¿Estuvo en el país? Perfecto. ¿Estuvo más de 183 días? Perfecto. Pasa a calificar como un residente para efectos tributarios. En cambio, el domicilio es la residencia acompañada del ánimo de permanecer en Chile. Y recuerden que cualquier persona puede configurar domicilio desde el día 1. Si, por ejemplo, se trajo a toda la familia, vino a crear algún negocio acá, se trajo los hijos están en el colegio. En ese caso no habría necesidad de que esté los 183 días o más para configurar la residencia, ya que se entiende que el ánimo con el que vino a Chile fue de residir acá y de vivir acá en Chile. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los contribuyentes de este impuesto único de segunda categoría? Son las personas que perciban rentas que están definidas en el 42 número 1. ¿Y qué tipo de rentas se definen en este artículo? Sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones y cualquier otra asimilaciones que aumenten la remuneración pagada por servicios personales. Es decir, cualquier remuneración accesoria se va a entender que está dentro del 42 número 1. También se van a gravar los montepíos, las pensiones, pero el mismo artículo 42 número 1 dice que las imposiciones obligatorias no van a quedar grabadas con el impuesto único de segunda categoría, siempre y cuando estén hasta el tope que establece la ley. ¿Y cuál es el tope? Para la FP, para la salud y para la mutualidad es de 81,6 UF mensual y para el seguro de cesantía 122,6 UF mensuales. Entonces, respecto a la salud, si tenemos el siguiente ejemplo, el tope, el 7% aplicado sobre 81,6 es 5,712 UF, el 7% es 3,5 UF y el plan de salud es 4,3 UF. ¿Cuál de estos tres montos no quedaría grabado con impuesto de segunda categoría? Claramente después es a través del descuento, pero es para ver si entendemos o no entendemos el artículo 42 número 1 respecto al descuento que hay que hacer por la cotización. ¿Qué creen? ¿Qué les dice su instinto tributario? Instinto de contador. ¿Cuál de estos tres montos es el que yo voy a poder rebajar de mi base imponible para efectos de que no se grave con impuesto único de segunda categoría? Acá tenemos la primera valiente, Javi Rivas, plan de salud. Camilo 7. Ya está, estamos en empate, ¿eh? Falta uno para el desempate. Uno que diga el tope. Ah, ya estamos. Cristian dice el 7. ¿Qué dicen los demás? Uno más, dos más, para que hayan 5 respuestas.
4,3 UF, que es el plan de salud. Ya, empatamos. Falta alguien que tire el desempate y... Ya, estamos el top. Se puso mejor. Aquí Sergio dice que el tope. Ya, miren. En definitiva, y es como una confusión que se tiende a dar bien habitualmente. Lo que en este caso, respecto a la salud, que se podría rebajar para la base afecta impuesto de segunda categoría, sería el plan propiamente tal. ¿Por qué? Porque está bajo el tope. ¿Ya? Acá, a lo que apunta la ley, no es a que el 7% tiene que estar, sí, el 7% va a ser claramente, debería estar bajo el tope, porque es sobre el monto máximo que se va a aplicar el 7%. ¿Ya? Pero la ley y el artículo 42, número 1, lo que dice, como monto máximo, el 7% de la cotización obligatoria. ¿Cuál es el monto máximo que podríamos rebajar? Es 5,712. Pero, como en este caso el plan de salud es menor al 5,7, el monto que se puede rebajar es 4,3. Distinto el caso, si nuestro plan de salud fuera 6,5 UF, el monto máximo a rebajar de la base afecta serían el 5,7. ¿Ya? Independiente que acá el 7% fuera 3, 4, mientras esté bajo el tope, yo puedo rebajar el plan de salud. No sé si quedó claro. A mí me quedan dudas, porque lo que yo estaría haciendo ahí, estaría utilizando un 7% de una renta mucho mayor a la que yo voy a percibir efectivamente, porque mi 7% es el 7% de mi renta imponible. Claro, pero recuerda que si tu plan de salud es mayor, tú vas a tener un descuento del 7% y además un adicional, ¿cierto? Por salud. En Sí, este caso, sí, pero tengo en la memoria algún oficio que indica que todo lo que es cotización adicional no se rebaja. No puede se ser rebaja. cotización adicional sobre el Sobre tope. el 7, sobre el 7%. No sé si lo alcanzo a encontrar, pero me queda esa duda. Ya, sería bueno si lo voy a encontrar porque yo he visto que y tengo por ahí, tendría que buscar también, que es sobre el tope de la cotización obligatoria. Perdón, del tope, sí, del tope máximo imponible. ¿Quién está hablando acá? ¿Cristian? Cristian, sí. Sí, sí, sí. Déjame ver si lo pillo. En una de esas estoy confundido, pero hago el punto, porque incluso lo vi el otro día en una remuneración en un libro grande y claro, rebajamos el 7% y no el plan. Pero el plan se encontraba bajo el tope. No, sobre el 7% y bajo el tope. Ah, ya, es como en este escenario. Sí, pero déjame ver si lo logro encontrar. Si no, voy a encargarme de buscar. Eso, ya, porque, mira, si vemos el literal de la ley, dice que acá, exceptuada las imposiciones obligatorias que se destinen a la formación de fondos de previsión y retiro y las cotizaciones que se destinen a financiar las prestaciones de salud calculadas sobre el límite máximo imponible en el artículo 16. Entonces, se puede interpretar que el tope máximo es el monto 7% aplicado sobre el máximo imponible de salud. Entonces, pero buen punto, Cristian. Démosle una vuelta si encontráis el oficio. ¿Ya? Ya, vamos entonces. A ver, acá hay algo. Claro, debería ser el menor entre el tope del 7% el 81,6 o el plan de salud. Efectivamente.
¿Alguien que le haya tocado ver este tema o que haya tenido alguna fiscalización con el servicio y el servicio le haya puesto problemas? ¿Alguien le ha tocado? ¿No? Ya. Vamos entonces. Ahí después cualquier cosa, Cristian, lo conversamos. Ya, ¿cierto? Entonces, tenemos el contribuyente. Ahora vamos a ver cómo determinamos la base tributable. La base tributable va a estar dada por el total de la remuneración que perciba la persona. A esto tenemos que sacarle lo que corresponde a ingreso no renta, dentro de las cuales vamos a tener las indemnizaciones, asignación legal, beneficios previsionales, asignación de alimentos y movilización, gastos de representación por ley, beneficios y servicios de bienestar. Y vamos a ver alguna otra por ahí. Y a la vez tenemos que restar las cotizaciones previsionales, que era lo que estábamos viendo recién, gratificaciones de zona cuando corresponda, y el APB en caso de que se acoja a este beneficio. Igual vamos a ver algunas franquicias a las que se pueden acoger los contribuyentes en impuesto único de segunda categoría. Entonces, veamos qué se incluye dentro de la remuneración percibida. La remuneración se define en el Código Tributario, en el artículo 41 específicamente. Hay alguien que está rayando. Ya, entonces, cómo lo define el Código del Trabajo? Como la contraprestación en dinero y las adicionales en especie avaluable en dinero que debe percibir el trabajador por parte del empleador cuando hay un contrato de trabajo. ¿Y qué tipo de remuneraciones tenemos? Los sueldos, los sobresueldos por la hora extra, comisiones, participaciones, gratificaciones. ¿Ya? Y desde el punto de vista de la normativa tributaria, dentro de la remuneración tenemos lo que es sueldo, sobresueldo y salario, premios y dietas, gratificación y participaciones, y otras asimilaciones que aumenten la remuneración pagada, que estas son las remuneraciones accesorias, que va directamente de la mano por el concepto amplio de renta que define la ley. ¿Ya? Entonces, teniendo en mente el concepto amplio de renta que está definida, los seguros complementarios son renta para el trabajador por el cual debería pagar impuesto único de segunda categoría. ¿Qué creen? Ya, aquí creo que Luis estará... ese no era para la pregunta si los seguros complementarios deben considerarse como renta. Ya, por aquí Luis dice que no. ¿Están de acuerdo con Luis o hay alguien que opine lo contrario? Tengamos en cuenta el concepto amplio de renta. Algún colega, alguna colega ahí que opine lo contrario, que sí tienen que pagar impuestos de segunda categoría. Nadie. No sé. Estamos ahí. ¿Qué condición requeriría Luis para que tuviera que ser renta?
hay un oficio del servicio que dice que los seguros complementarios de salud, por ejemplo, de dental, si el empleador tiene este beneficio para sus trabajadores, por ejemplo, si el seguro vale 30.000 pesos y el empleador lo cubre en un 100%, en un 50%, la parte que es cubierta por el empleador constituye una renta accesoria para el trabajador. Por ende, sí tiene que pagar impuestos de segunda categoría sobre ese monto. Se hace el aumento del monto, no sé, 30.000, paga impuestos sobre ese monto junto a la remuneración que recibe mes a mes. Porque recuerden que está incrementando el patrimonio del trabajador. Y si no hay alguna limitación en la norma que diga, oye, los seguros complementarios son un ingreso no renta, entra dentro del concepto de renta. Por ende, paga impuestos. Pero es que Luis, más que ¿cómo se podría decir? La indemnización del seguro es la prima que se paga mes a mes. Entonces, los seguros complementarios todos los meses van pagando, no sé, 30.000 pesos a Vice Vida por un seguro complementario de salud. Se use o no se use, ¿cierto? Pero van pagando, el empleador paga mes a mes por todos los trabajadores ese seguro. Esos 30.000 pesos que equivale a la prima de este trabajador. Entonces, esos 30.000 sí constituye un incremento de patrimonio. ¿Ya? Claro, el otro después habría que ver ya si por un accidente y este seguro paga alguna indemnización. Ahí ya nos vamos al artículo 17 y empezamos a analizar, a ver, ¿esto está dentro del concepto de indemnización que establece el 17.1? Sí, ya, entonces sería un ingreso no renta. Si no está, un ingreso renta. Pero para este caso, es la prima la que configura como renta accesoria. Entonces, sí tiene que pagar impuestos. Ya. Los regalos navideños, típicos para la fiesta o para el 18, las empresas que hacen regalos a sus trabajadores. ¿Configura o no como renta accesoria? ¿Qué dicen los colegas o las colegas que trabajen Sí. y tocado? ¿Sí? ¿Ensalada de qué? ¿Ah? Sergio dice que no, ¿cierto? ¿Quién que trabaje en la parte contable, en la parte de impuestos, que hayan hecho regalos navideños a sus trabajadores, ha considerado dentro de la base imponible el regalo? Yo creo que nadie, ¿cierto? Pero tenemos acá un oficio del año 2003 que dice que configura una renta accesoria. Ha gustado, bien. Siempre bien gusta. Bien. ¿Y qué te decían los trabajadores por incluirle en el monto en la base tributable? ¿Te reclamaban? Ah, claro, pero muy efectivamente, si nos apegamos estrictamente a la norma, deberíamos incluirla dentro de la base tributable porque es una renta accesoria. Está aumentando el patrimonio de la persona. ¿Ya? Ahora, vamos a ver respecto a la compensación en dinero en la sala cuna. Esto se refiere a
que las empresas, por ley, cuando tienen más de 20 trabajadoras, están obligadas a tener sala cuna para los hijos de estas trabajadoras, menores de 2 años. Y hay ciertos casos donde el empleador le compensa el monto de la sala cuna a la trabajadora, ¿cierto? Le dice, ya toma, aquí tení, no tengo la sala cuna, o tengo la sala cuna, pero no sé, tu hijo necesita algún cuidado especial o algo, qué sé yo, alimentación especial. Entonces te paso 150.000 para el jardín para que tú lo pagues directamente en la sala cuna de tu hijo. Esos 150.000 para esta trabajadora, ¿es una renta accesoria o no es una renta accesoria? Ya llevamos 2 rentas accesorias, por las cuales sí hay que pagar impuestos. Sergio, aquí al tiro, sala cuna no imponible. Con seguridad. Bien. ¿Están de acuerdo con Sergio? No sé si Gustavo, ¿no estáis de acuerdo con Sergio o estás diciendo que no es renta accesoria? Así que, pero efectivamente, así mismo, no es renta accesoria, es no imponible y ahí está el oficio 2419 del año 76, ya que dice que esto vendría siendo una especie de indemnización más que una renta. Por ende, es un ingreso no renta del artículo 17, por lo cual no hay que incluirla en la base tributable, por consiguiente no paga impuestos. ¿Ya? Dentro de los otros conceptos de remuneraciones tenemos montepíos y pensiones y los gastos de representación, que más adelante vamos a ver que en el artículo 17 tenemos un numeral para los gastos de representación. Ya, entonces vimos lo que es la remuneración, que se entiende desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista tributario. Pasemos a ver ahora los ingresos no renta, que estos están en el artículo 17. Y en lo que respecta a las remuneraciones o al impuesto único de segunda categoría, tenemos el ingreso no renta del número 13, que dice que la asignación familiar, los beneficios previsionales, la indemnización por desahucio y la de retiro hasta un máximo de 1 mes de remuneración por cada año de servicio, fracción superior a 6 meses. Siempre, lo vamos a ver más adelante, pero cuando tengamos algún caso de indemnización, tenemos que ir a revisar el 17 número 13 para ver cuál es el monto que está sujeto al saco de ingreso no renta. ¿Ya? No hay que confundirse con la norma laboral. El número 14 del artículo 17 dice que la alimentación, movilización o alojamiento proporcionado al empleado u obrero solo en el interés del empleador o patrono la cantidad que se pague en dinero por esta misma causa. Va a ser un ingreso no renta. Claramente tiene que ser un monto razonable, ¿no? Muchas veces, o a algunos se les puede pasar por la mente, oye, asignemos un sueldo base bajo y le asignamos una asignación alimentación 1 millón. Es como algo desproporcionado, ¿cierto? ¿Dónde venden platos de, no sé, tendrían que costar cuánto? 50, bueno, igual puede ser 50 lucas todos los días, ¿cierto? Para gastar almuerzo de 1 millón. Pero tiene que ser razonable, ¿ya? En el número 15 encontramos las asignaciones de traslación y viático, a juicio del director regional. Y en el número 16
encontramos las sumas percibidas por concepto de gastos de representación, siempre que dichos gastos estén establecidos por ley. Entonces, ¿qué pasa si estos gastos de representación no están establecidos por ley? ¿Son un ingreso renta? ¿O de todas formas son un ingreso no renta? ¿Qué opinan? ¿Qué les dice la intuición tributaria? Los gastos de representación no establecidos por ley, ¿son renta o no renta? A ver acá, Sergio. Alojamiento, me imagino que al número 14. Claro, siempre y cuando, Sergio, se demuestre que el trabajador tuvo que ausentarse de su lugar de residencia para ir a prestar servicio a nombre de la empresa. Se mandan a un trabajador, tiene que ir a prestar servicio, no sé, a La Serena. Entonces, en ese caso, lo que le entreguen para alojamiento es un ingreso no renta. ¿Qué creen respecto a los gastos de representación que no están establecidos por ley? No renta, no renta. Ya. Efectivamente. Sí, efectivamente, como dice Sergio, el número 16 del artículo 17 dice que los gastos de representación van a ser no renta siempre y cuando estén establecidos por ley. Y estos van a, principalmente los gastos de representación que se establecen por ley son los del sector público, que están en las leyes de presupuesto y otras cuestiones. Para efectos del lado privado, no hay leyes que digan que los gastos de representación van a ser ingreso no renta. Entonces, en principio, esos gastos de representación son ingreso renta. ¿Ya? Ahora bien, tenemos que ver si ese gasto de representación, que quizás en la práctica se le dice gasto de representación, en el fondo es un viático o una asignación de traslación o algo para alimentación, alojamiento, etcétera. ¿Ya? Porque recuerden, ya el gasto de representación no lo podemos encasillar en el número 16, número 17, porque tenemos que interpretar la ley en su sentido estricto. Acá dice que estén establecidos por ley. Entonces, si no está establecido por ley, es un ingreso tributable que va a pagar impuesto único de segunda categoría. ¿Ya? Ahora bien, se nos puede dar el caso que tenemos gastos de representación que tenemos que rendirlo a la empresa. En ese caso, no sería tanto un gasto de representación, sino sería gasto de alimentación, movilización, etcétera, porque el gasto de representación en sí es un fondo que se le pasa al trabajador para que represente a la empresa, ¿cierto? Pero no tiene la obligación de efectuar rendición alguna. Por eso el servicio dice, oye, te están pasando, no sé, 500.000 pesos y tú te pudiste haber gastado la plata en cualquier cosa. Entonces es una renta accesoria por la cual hay que pagar impuestos. Ya distinto el caso, sí, se puede acreditar y justificar que él tuvo que ir a otra ciudad, ¿cierto? Y tiene todos los respaldos de alojamiento, de comida, ya en ese caso es un ingreso no renta, porque tiene como demostrar que no incrementó su patrimonio, sino lo único que hizo, recibió la plata y lo gastó
en funciones relacionadas a la empresa. ¿Ya? Pero ahí se encasillaría número 14, número 15, no en el número 16. Camilo ahí quedó... ¿Se entendió, Soledad, Camilo? A ver aquí, Javi Rivas, el valor del plan hasta el tope disponible para las... Acá, a ver, vamos a hacer un paréntesis. Esto era por lo que estábamos hablando en antes, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿alguna duda con los gastos de representación? ¿No? Vamos entonces. Tenemos también en el número 17 las pensiones o jubilaciones de fuente extranjera. En el número 18, las cantidades percibidas o los gastos pagados con motivo de becas de estudio. ¿Aplicará este beneficio de ser un ingreso no renta respecto a las becas que son pagadas para los hijos de los trabajadores, obviamente? ¿Qué creen? ¿O el beneficio del ingreso no renta es solo para la beca del trabajador? Está en contrato colectivo no renta. Claro, en este caso el ingreso no renta también aplica para los hijos, ¿ya? De los trabajadores. Y aquí tenemos que relacionarlo con el artículo 31, número 6 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, respecto al monto máximo que se va a aceptar como gasto relacionado a becas de hijos, becas de estudio de hijos, ¿ya? Si es para el trabajador, el ingreso no renta va cualquier monto. En verdad, para el hijo tampoco hay, respecto al ingreso no renta, tampoco hay, no hay límite. La circular no pone límite respecto a cuál es el monto máximo que se pueda acoger como ingreso no renta. Pero claramente, si se le da una beca mayor a la que establece el 31, número 6 bis, vamos a tener una contingencia, más que contingencia, vamos a tener un mayor, como un mayor costo por el lado de la empresa, porque no va a poder usar un gasto, ¿cierto? Que va a ser el monto que exceda los topes que establece ahí el 31.6 bis. Ya, pero efectivamente el beneficio del ingreso no renta es tanto para los trabajadores como para sus hijos. Y en la circular 41 del año 99 está normado este tema. También tenemos el número 27, que habla respecto a las gratificaciones de zona establecidas o pagadas en virtud de una ley. Acá tenemos las de Magallanes, Aysén, provincia de Chiloé. Y un artículo, perdón, un numeral que es muy importante del artículo 17, que es el 29, que habla respecto a los ingresos que no se consideren rentas o que se reputen capital según texto expreso de una ley. Entonces acá nos vamos al Código del Trabajo y vemos qué concepto establece como ingreso no renta para efectos de la aplicación del impuesto de segunda categoría. Y el Código del Trabajo nos dice que no son remuneraciones la asignación de movilización, la pérdida de caja,
desgaste de herramientas, colación y los viáticos, prestaciones familiares otorgadas por ley, indemnización establecida en el artículo 163 y las demás que proceda a pagar al extinguirse la relación contractual. Ni en general las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo. Entonces, si bien podemos encontrarnos con algunos conceptos que el artículo 17 de la LIR no defina como ingreso no renta, pero que alguna otra norma sí los defina como ingreso no renta, ¿ya? Y eso va a estar amparado en el 17 número 29. Cuando veamos las indemnizaciones, vamos a ver que una indemnización la evaluamos por el lado del número 13 y otra por el lado del número 29. Ya, cierto que para la base tributable teníamos las remuneraciones percibidas, sin considerar los ingresos no renta, y a esto le vamos a restar las cotizaciones previsionales. ¿Cuáles son estas cotizaciones previsionales? Son las que van a la capitalización individual, la salud, ¿cierto? Y recuerden que todas estas, el monto máximo va a ser el que se aplique sobre el monto máximo imponible, que eran 81,6 UF, ¿ya? En verdad, en el único caso que nos podríamos encontrar que haya un monto mayor sería en la salud. Respecto a la salud privada, en donde se pacta un honorario distinto al 7%. Porque por el lado de la AFP tenemos el 10% y el 10% se aplica sí o sí sobre el monto máximo imponible. El 7% también se aplica sobre ese monto, pero podemos pactar un valor distinto al 7%. Puede ser mayor o menor el plan que tengamos, siempre y cuando sea por el lado de la ISAPRE. Y también tenemos acá el seguro de cesantía, que acá, a diferencia de las cotizaciones previsionales, el tope máximo disponible es de 122,6 UF, no de 81,6, que era el caso para las cotizaciones previsionales. Cuando el trabajador tiene contrato indefinido, el 0,6% lo asume el trabajador y el 2,4% lo asume el empleador. Con esto se llega a una cotización total del 3%. ¿Ya? Pero lo que yo puedo rebajar para efecto de la base tributable es solo el 0,6%. No puedo rebajar el 3% porque ese 2,4% no lo está absorbiendo el trabajador, sino lo está absorbiendo el empleador. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Pasemos a ver entonces la tasa progresiva de impuesto único segunda categoría. ¿Se recuerdan que vimos que era un impuesto progresivo? Ya. Y acá se va a visualizar de mejor manera. ¿Qué dice progresivo? Por ejemplo, el tramo 1, que son las personas que ganan hasta 13,5 UTM, no van a pagar impuestos. Después, los que tengan un ingreso superior a 13,5 e inferior a 30, van a pagar un 4%. Pero, ojo, que el 4% se aplica solo sobre la parte que excede a los 13,5 UF. No quiere decir que ya si esta persona ganó 30, sobre los 30 se va a pagar el 4%. ¿Ya? Porque como es progresivo, tenemos una parte que son los 13,5 que van a ser exentos de impuestos, entonces el 4% se va a aplicar sobre la diferencia de los 30 con los 13,5. Y eso nos da 16,5. En definitiva, este trabajador va a pagar impuestos sobre 16,5 en caso de que gane 30 UTM mensual.
Y así con cada uno de los tramos que vienen después. El tercer tramo, que va de 30 a 50 UTM, va a pagar un 8%, pero recuerden, el 8% solo sobre estas 20, que es el diferencial de las 50 con las 30, porque las 16,5 UTM del tramo anterior van a pagar un 4. Y así tenemos que ir viendo cada uno de los tramos. Pero con la idea de simplificarnos la pega y que no tengamos que ir a ver 13,5 exento, después de 13,5 a 30, 4%, e ir viendo tramo por tramo, lo que hace la tabla que publica el servicio todos los meses es indicarnos la cantidad de UTM que debemos rebajar. Entonces, por ejemplo, si este trabajador gana 70 UTM, yo le voy a aplicar a las 70 UTM el 13,5% y a eso le voy a descontar 4,49. Y eso es lo mismo que yo hubiera hecho 16,5 por 4, 20 por 8 y 20 por 13,5. Vamos a llegar a exactamente el mismo monto. ¿Ya? Así que con esto nos simplificamos gran cantidad de tiempo. Veamos ahora la tasa progresiva, ¿cierto? En lo que está actualmente con lo que se viene en el proyecto de reforma tributaria. El proyecto de reforma tributaria modificó o pretende modificar desde el tramo 5 hacia adelante. El tramo 5 actualmente paga un 23% de tasa nominal y con el proyecto se está aumentando a un 26%. Tramo 6 está actualmente 30,4% y se pretende aumentar un 35%. Tramo 7 de un 35 en 40, y el último tramo, que es el de mayor ingreso, la tasa se quiere aumentar un 43%. ¿Ya? Y esto es lo que está, lo que algunos expertos discuten, el por qué solo tocar estos tramos altos, si, como vimos anteriormente, el 50% de los contribuyentes está concentrado en estos dos tramos, los dos primeros tramos. Entonces, quizás si se amplía el universo de contribuyentes que pagan impuestos, podría generar una mayor recaudación. Eso queda ahí. Dejo planteada la inquietud. Y ahora veamos la tasa en pesos. Ya esto es con la UTM de marzo. ¿Ya? Que recuerden, como el impuesto único segunda categoría es mensual, cada mes se van convirtiendo en las UTM que vimos en la lámina anterior por el valor de la UTM de cada mes. Acá hice un comparativo respecto a la situación que está actualmente, respecto a los tramos que están cambiando. Por ejemplo, si un trabajador tiene una base imponible de 4,5 millones, este trabajador se encuentra en el tramo 5, ¿cierto? Paga un 23% actualmente y se pretende aumentar a un 26%. El mayor impuesto, que acá es impuesto único segunda categoría, me acabo de dar cuenta que está mal escrito, sería de 3.900 pesos, aprox. ¿Ya? Después, si vemos un caso del siguiente tramo, y el tramo 6, vamos a suponer que gana 6,5 millones de base imponible, que esto es sueldo base descontadas las cotizaciones previsionales. El impuesto que paga actual esta persona es 864,000 pesos. El impuesto que pagaría, si es que se llega a aprobar la reforma, sería de 942,000 pesos. Es decir, va a pagar un mayor impuesto de 78,000 pesos. Y ahora si nos vamos al tramo de mayor ingreso,
que sería el último tramo, donde la tasa actual es 40 y se pretende subir al 43, si consideramos una base imponible de 30 millones, el impuesto actual es de 9,5 millones. Y con el proyecto de reforma, el impuesto único de segunda categoría aumentaría a 10,600,000 pesos. Acá ya se nota un poco más el impacto, ¿cierto? Acá ya es 1,000,000 de diferencia de mayor impuesto, que sí se siente ahí respecto al bolsillo, me imagino. ¿Ya? Entonces, mientras más gane, más se va a notar el impacto de este aumento de tasa. ¿Alguna duda con esto? Vamos, entonces. A ver, alguien aquí tiene una duda, parece. Hay que meter a lo informal. Sí, también Luis, eso es cierto. Ahí podría aumentar harto la recaudación si es que la informalidad o gran parte de esa informalidad pasa a la formalidad. Ahí hay harto. No sé si tenía el monto, Luis, que podría recaudarse con eso. Si habéis visto algún estudio, yo no tengo ahora acá en mente cuánto podría hacer, pero es un monto bien importante. Ya, ahí vamos a ver en verdad cómo apuntan a solucionar el tema de la informalidad. ¿Alguna duda respecto a esto? A lo que se podría venir con la reforma tributaria o por qué tenemos esta cantidad a rebajar. Ya, si no hay más, vamos entonces a ver el artículo 45 que habla de la renta que se pagan en periodos distintos de un mes. ¿Y qué nos dice este artículo? Que cuando tengamos renta que se paguen, no sé, quincenal, semanalmente, el impuesto se va a aplicar de manera proporcional. Pero no tenemos que hacer la pega de ver a ver si mes a mes, esta es la tabla, de un mes, esta es la tabla mensual, a ver cuánto sería por 15 días. No tenemos que hacer eso porque el servicio todos los meses va publicando esta tabla mensual, quincenal, semanal. Entonces con eso nos simplifica un poco la pega y ya si se está pagando de manera semanal, aplicamos la tabla semanal que tiene el servicio. Ahora veamos la renta accesoria o complementaria a la remuneración propiamente tal. ¿Qué nos dice la ley? Que la renta accesoria, que dentro de las cuales podemos encontrar las bonificaciones, horas extraordinarias, premios, dieta, seguro complementario, regalo a los trabajadores, ¿cierto? Recuerden el concepto amplio de la palabra renta, de la definición de renta. ¿Ya? Toda esta remuneración accesoria hay que considerarlas para efectos del cálculo del impuesto de segunda categoría, hay que considerarla en el mes de pago, siempre y cuando se haya devengado en un solo mes. Distinto el caso cuando pagan una renta accesoria, pero esta renta accesoria se devengó en más de un mes. Por ejemplo, el bono anual, ¿cierto? Se devengó de enero a diciembre y puede ser que lo estén pagando solo en diciembre o lo estén pagando en enero del otro año. Entonces, en ese caso, si la remuneración accesoria que se está pagando corresponde a un periodo superior a un mes, debemos considerarla en cada uno de los periodos que se devengó. Por ejemplo, si en noviembre
se recibe un bono que corresponde a los periodos de agosto, septiembre, octubre, para efectos del cálculo del impuesto único de segunda categoría, tenemos que considerar ese bono de manera proporcional en agosto, septiembre y octubre, ¿ya? Y debemos reliquidar, que es lo que vamos a ver ahora. El artículo 46 establece la reliquidación que se debe hacer del impuesto único de segunda categoría. ¿Ya? ¿Y qué nos dice esta norma? Que en caso de que hayan remuneraciones que se paguen con atraso, estas tenemos que ubicarlas en cada uno de los periodos que se devengaron para efectos del cálculo del impuesto único de segunda categoría. Lo que les comentaba en el caso anterior. Pago un bono en noviembre, pero que este bono corresponde a los periodos de agosto, septiembre, octubre. Lo que tengo que hacer es considerar ese bono en esos periodos. Y tengo que hacer una reliquidación del impuesto de segunda categoría que se retuvo mensualmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que convertir el bono en unidades tributarias mensuales. Por ejemplo, se paga en noviembre, convertimos el bono a UTM, al valor de noviembre, y lo llevamos a los periodos en que se debió haber retenido el impuesto adicional. Perdón, el impuesto único. Hacemos esto, vamos a obtener un diferencial de impuesto, que es el nuevo impuesto, con el impuesto que se retuvo mes a mes. Esto nos va a dar un diferencial que es el impuesto reliquidado que debemos pagar en el periodo en que se está pagando esta remuneración accesoria. ¿Ya? Y en caso de remuneraciones voluntarias, estas se van a reliquidar en un periodo que no puede exceder de los 12 meses. Esto es relevante cuando veamos las indemnizaciones voluntarias. Cuando exceden el monto del ingreso no renta, estas se deben reliquidar en virtud del artículo 46 del último inciso, que es que no puede exceder la reliquidación del periodo de 12 meses. Entonces, veamos acá un ejemplo de reliquidación. Este trabajador tiene 4 millones, recibe 4 millones y medio, 4 millones y medio de base tributable que le pagan mes a mes. En diciembre recibe un bono de 20 millones. ¿Ya? Este bono en sí, como corresponde al periodo de enero a diciembre, acá me faltó poner que es el bono anual del año 2022, ¿cierto? Tenemos que reliquidarlo, porque en sí el impuesto se devengó en todo el año, no solo en diciembre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner las bases tributables de cada uno de estos periodos, de enero a diciembre, y vamos a comenzar con la reliquidación. Pero antes, me gustaría que vieran que si llegamos y aplicamos los 20 millones en diciembre, sin reliquidar, sin nada, el impuesto de segunda categoría que nos daría en diciembre sería de 7.425.885. Cuando pasemos a la siguiente lámina vamos a ver que es mayor el impuesto, ya que como vimos las tasas de impuesto de segunda categoría son progresivas, claramente si gana más, va a pagar más. Por ende, acuérdense de este número, los 7.425.000, que es el resultado de aplicar al bono más la remuneración de diciembre el impuesto de segunda categoría. Pero si es que reliquidamos, ¿cierto? Nos va a dar un impuesto distinto. Y para eso, ¿qué hacemos? Convertimos los 20 millones en UTM al valor del pago del bono, que en este caso es diciembre,
nos da un bono en UTM de 327. ¿Ya? Luego, este monto en UTM lo tenemos que dividir en el monto, en los meses que se devengó, que en el ejemplo es 12. Se devengó de enero a diciembre. Eso nos da un bono de 27,05 UTM mensual. Teniendo este bono mensual, lo que tenemos que hacer es poner los 27,05 en cada uno de los meses en que se devengó el impuesto. Entonces, teníamos la base tributable de enero a diciembre, que era 4,5 millones cada mes. Luego incluimos el bono, que son las 27,05 UTM, convertidas al valor de la UTM de cada mes. Entonces, tenemos 27,05 UTM que la estamos asignando en enero, lo que por el valor de 54.442 nos da 1.483.545. Esto lo hacemos para todos los meses, tomando el valor de la UTM de cada uno de los meses. Entonces, una vez que tengamos el monto en pesos del bono, vamos a llegar a la nueva base tributable, que no es más que sumar la base tributable por la cual se retuvo el impuesto, sumarle el bono que vamos a reliquidar. Entonces, para el caso de enero, por ejemplo, nos va a dar una nueva base tributable de 5.983.545. Para el caso de febrero, 5.995.426 y así sucesivamente por cada uno de los meses. Entonces ahora, cuando ya tengamos esta nueva base tributable, lo que tenemos que hacer es ver si cambió o no de tramo y aplicarle la tasa que corresponde, la rebaja que corresponda según el tramo que sea. ¿Ya? Sí. Oye, pero falta mucho, ¿no? ¿Puedes esperar 5 minutos, no? ¿Hay alguien? ¿Se le prendió el micrófono a alguien? Ah, perdón. ¿Quién? Es que me estaban llevando a cenar, disculpa. Ah, no, tranquilo. Sí, ya, en todo caso, ¿qué hora De es? hecho, faltan 5 minutos, Master. Eso, ya. En 5 minutos vamos y vamos a comer. ¿Ya? O si quieren, no terminemos esto si no queda mucho. ¿Ya? Entonces, vamos a obtener un impuesto que se determinó por la nueva base tributable. Profesor, ¿Sí? una consulta, el bono era de 20 millones y al proporcionarlo quedó en 18 y tanto, ¿yo le puedo sumar la diferencia al final? Es que recuerda que... ¿Cómo? Que el bono era de 20 millones, pero al proporcionarlo quedó en 18.906. ¿Esa diferencia no tiene mayor importancia? No, porque esa es la gracia de la reliquidación. Estamos diciendo, a ver, estos 20 millones son al día de hoy, actualmente, a diciembre. Pero a ver, si lo hubiésemos pagado mes a mes, ¿a cuánto equivale? Entonces, como la inflación, y sobre todo en el año 2022, fue considerablemente, la UTM, mira, si nos damos cuenta en enero la UTM era de 54.000 y terminamos con una UTM de 61.000. Entonces, si es que hubiésemos pagado este bono mes a mes, el bono debió haber sido de 18.906.000, no de los 20 millones que se están pagando. Por eso, para efecto de la reliquidación, tenemos que considerar el bono en UTM y llevarlo a cada uno de los meses por el valor de la UTM de cada uno de esos meses. Acá no hacemos 20 millones dividido en 12, no sé cuánto será, a ver, 20 millones dividido en 12, 1.666.667. Sí. Ya. Nosotros no hacemos una división directa, 20 dividido en 12 y llevamos 1.666 a cada uno de los meses, sino que convertimos el valor en UTM y después tiramos el valor en UTM
a cada uno de los meses, porque con eso estamos reconociendo el efecto de inflación que hubo durante el año o que en el periodo desde el que se devengó, que en este caso se devengó en enero, por ejemplo, una parte, pero se pagó en diciembre. Con eso estamos reconociendo y anulando el efecto de inflación. Ya. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver que después el impuesto se calcula en UTM y lo convertimos al valor de la UTM de la fecha de pago. Entonces, la diferencia de los 20 con los 18.906 quedaron ahí, no se incluyen en ninguna parte para efectos de la reliquidación. Ya, ok. ¿Ya? Gracias. Entonces acá tenemos nuestros nuevos impuestos que vienen de producto de la reliquidación. Lo que tenemos que hacer es compararlo con el impuesto único que se retuvo cada uno de los meses. Esto nos va a dar una diferencia, y esta diferencia lo que hacemos es convertirla al valor de la UTM de cada mes. Por ejemplo, la diferencia de enero, la convertimos UTM al valor de la UTM de enero. Luego sumamos todas las diferencias en UTM de enero a diciembre y llegamos al total del impuesto en UTM que debemos reliquidar. ¿Ya? Y para efectos del pago, convertimos la 88,71 UTM al valor de la UTM del mes del pago, que en este caso es diciembre, lo que nos da 5.425.000, que son las 88,71 por los 61.000 pesos. Entonces el total de impuesto a pagar en el formulario 29 de diciembre va a ser de 5.778.000, que es el impuesto reliquidado más el impuesto de diciembre que hubiese sido sin reliquidar. Entonces, como se pueden dar cuenta, la diferencia de 7.425.000 con 5.778.000 que se origina producto de la reliquidación, igual es harto. Porque en una impactamos en un mes completo, por ende nuestra progresividad hace que la tasa aumente, la tasa efectiva aumente considerablemente, lo que genera que tengamos que pagar un mayor impuesto. ¿Ya? Igual vamos a ver ahora que en caso que si no hubiesen reliquidado, igual el trabajador lo puede hacer a través del formulario 22. Lo vamos a ver después del break. ¿Alguna duda con eso? ¿Con la reliquidación? Todo claro. Súper. Entonces, si no hay duda, vamos al break y nos encontramos en 20 minutos y si les surge alguna duda lo vemos después. ¿Ya? 9:20 comienza la segunda parte. Sí, en 20 minutos más. A ver qué hora es. A las 9:22. Ya, gracias, profe. Ya, que estén bien. Ups, creo que... Suma el último minuto. Ah, Empieza de nuevo. Ya. Suma el último minuto nomás y ya lo explicaste. ya. Vamos. Que... Sí, ya todo bien rápido para que quede. Pero no me acuerdo dónde quedó la grabación. Ah, ya, la reliquidación. Perfecto. Nadie me avisó. Ya. Claro, vimos las franquicias tributarias, el APB, ¿cierto? En donde teníamos dos opciones respecto al trabajador dependiente para poder acogerse al beneficio, que es la forma indirecta, en donde el empleador de manera mensual realiza el descuento de la base disponible, tiene un tope de 50 UF mensuales y ya en la retención del impuesto de segunda categoría ya está descontado el APB, por ende no tengo obligación de reliquidar y de hacer nada en abril del año siguiente. Si yo como trabajador hago el aporte de manera directa en la institución, puedo acoger hasta un máximo de 600 UF
Y para esto sí tengo que reliquidar y voy a declarar en el formulario 22, en la línea 21, el monto de la APB. En el caso de los trabajadores que tengan sueldo empresarial, que en verdad son los socios, como no está el vínculo de subordinación y dependencia, la norma se tiene que poner también en el caso de estos socios que reciban una especie de sueldo empresarial, específicamente para que puedan entrar y acogerse con este beneficio. La única manera es hacerlo de manera directa y tiene un tope, que son las cotizaciones obligatorias que haya hecho en el año este socio, y este monto de la APB se va a declarar en el formulario 22, en la línea 21. Y los contribuyentes del artículo 42, número 2, que son los de los trabajadores independientes, van a hacer el ahorro de manera directa y tienen un tope anual de 600 UF. Teníamos otro beneficio, otra franquicia, que era el artículo 55I, que se refiere a los intereses por crédito hipotecario, ¿cierto? Que tiene un tope que es de 8 UTA, pero tenemos que tener presente que no puede ser superior al interés efectivamente pagado. En definitiva, el monto que voy a invocar para el beneficio es 8 UTA o el interés efectivamente pagado. Pero de todas maneras tenemos que ver la renta bruta de este contribuyente, ya que si es superior a 150 UTA, no tengo derecho a ocupar el beneficio. Si es inferior a 90 UTA, puedo utilizar el 100% del beneficio. Y si la renta está entre 90 y 150, puedo utilizar y hacer una rebaja parcial de los intereses, que se va a obtener un porcentaje con la fórmula de restar a 250 la multiplicación de 1,667 por la renta bruta neta. ¿Y cómo sacamos la renta bruta? La sacamos a través del formulario 22 de la línea 1 a la 14, que los vamos a sumar, y a esto le vamos a restar el código 765 de la línea 21. Vamos a tener nuestra renta en pesos, la dividimos por el valor en UTA, y vamos a obtener renta bruta en UTA. ¿Ya? Este beneficio es solo para personas naturales, en caso que la adquieran en comunidad. En la escritura se debe dejar explícitamente estipulado cuál de los comuneros es quien va a poder utilizar el beneficio. Y para utilizar la franquicia se debe reliquidar el impuesto a través del formulario 22, según establece el artículo 47 de la Ley de Impuesto a la Renta. Tenemos otra franquicia que es de los dividendos por crédito hipotecario, ¿cierto? Pero aplica solo para viviendas que se hayan adquirido o en donde el contrato se haya firmado entre el junio del año 99 y junio del año 2001. Entonces, si posterior a esa fecha se adquirieron viviendas, ya no podemos utilizar esta franquicia. Y como les comentaba, es incompatible con la de los intereses hipotecarios. Nos podemos encontrar con personas que tengan dividendos que puedan acogerse a esta franquicia. Entonces hay que tener ojo, porque en ese caso podemos ocupar los dividendos o el tema o la rebaja de los intereses, no los dos. Tenemos también la exención de la renta del artículo 20, número 2, que aplica para los contribuyentes que obtengan únicamente rentas del trabajo dependiente. Y si es así, si estamos en ese caso, cuando tenga renta del artículo 20, número 2, que no excedan las 20 UTM, estas van a estar exentas de global complementario. En el caso de mayor valor de enajenación de acciones, también tenemos un tope de 20 UTM. Y cuando tengamos valor, rescate de cuotas de fondos mutuos, si el mayor valor no excede las 30 UTM, también van a estar exentas de global complementario. Y como veíamos, si la renta excede de cualquiera de estos montos, se grava el total de la renta, no solo el monto que excede de estos valores. También veíamos la franquicia por los gastos de educación,
los que vimos anteriormente eran rebaja a la base imponible, pero en este caso es crédito contra el impuesto de segunda categoría. Rebaja impuestos. Los anteriores rebajaban base. ¿En qué consiste esta franquicia? Consiste en dar un crédito de 4,4 UF por cada hijo, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Los hijos no tienen que ser mayores de 25 años, hay que tener un certificado de matrícula, haber asistido a lo menos un 85%, y la suma padre y madre no debe exceder de las 792 UF, que a diciembre de 2022 equivale a 27.800.000 pesos aproximadamente. Y el beneficio no es 4,4 padre y 4,4 padre, sino es el beneficio en total. Lo puede usar 50 y 50 o utilizar el 100% el padre o el 100% la madre. Y para acogerse a este beneficio, los contribuyentes de segunda categoría tienen que efectuar la reliquidación del artículo 47. Y ahora sí, pasemos a los ejercicios. Ya, vamos a ver. ¿Se ve el Excel? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ya, súper. Ya, vamos entonces a ver el primer ejercicio. Ya. Tenemos al 31 de diciembre del 2022 los siguientes antecedentes para confeccionar la declaración anual de impuesto a la renta del año tributario 2023. Nos dice que tuvo una remuneración afecta a impuesto único de segunda categoría, actualizada el 31 de diciembre del 2022 de 75 millones. Por el cual se retuvo un impuesto único de segunda categoría de 9,5 millones. Tenemos además un mayor valor en el rescate de rentas de fondos mutuos de 1,5 millones, así sí les dije. Y además el Banco Santander informa que en el año 2022 esta persona pagó por concepto de intereses de crédito hipotecario 6.200.000 pesos. Y además acá nos entregan el valor de la UTA y el valor de la UTM. Tenemos que hacer algo con este contribuyente. ¿Tiene obligación de presentar formulario 22 o no? ¿Qué les dice el instinto? Sin haber entrado a mirar cálculos ni nada por el estilo. ¿Qué creen? ¿Le tenemos que hacer o no formulario 22? Sí. Y hagámosle entonces el formulario 22 a esta persona. Vamos. Ya, entonces, la remuneración afecta, la tenemos que llevar a la línea, no se ve mucho, a la línea 12, ¿cierto? Acá traemos los 75 millones. Los 9,5 millones, ¿me sirven de algo? ¿Los tengo que declarar o no?
¿Qué creen? ¿Están ahí, muchachos? ¿O ya los perdí? Acá estamos. Ya, pensé que ya el cansancio había ganado. Ya, perfecto. Entonces, el impuesto que se retuvo mensualmente lo vamos a poder utilizar como crédito, el cual vamos a declarar en la línea 44. Ese es el que sale en la rebaja al cuadro del impuesto único al lado derecho, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Este? Claro, ese es los 9,5 millones. 9,5 millones, sí. Ya. Y por ese fue el impuesto que se retuvo mensualmente y ya está actualizado acá. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, con el 1,5 millones, es un mayor valor proveniente de rentas de fondos mutuos. Suma. Hay que colocarlo como. Suma, perfecto. Pero teníamos una franquicia, ¿cierto? Para el 107, dijiste, hasta un tope. El 57, el artículo 57. Sí, hasta era un tope, no, eran 20 creo que era. 20 UTM. Entonces veamos. ¿Se acuerdan que eran los contribuyentes que solamente obtuvieran rentas de segunda categoría? En caso de que obtuvieran rentas por mayor valor y no excedieran cierto monto, estas Sí. rentas estaban exentas. No, no. Entonces, ¿cuánto Cuenta eran? hasta la UTM. ahora. 20 UTM, exacto. Entonces, este monto de 1.223.000, el monto máximo que con el cual hubiésemos quedado exentos de primera categoría. ¿Ya? Entonces, recibió 1,5 millones. Vamos a declarar en la base global 276.860 o el 1,5 millones. A ver, acá hay algo en la práctica. Camilo, el banco informa al Servicio de Impuesto Interno, pero igual te envía un certificado a ti de los Sí, intereses te que llega el pagaste. certificado, la verdad es que yo siempre pongo el automático, ¿no? ¿Cómo? No, que coloco lo que informa el mismo banco, ¿no? Sí, pues, si no tení como entrar a validar, pero te informa y además te llega el certificado para hacer un cruce, que tiende a ser siempre lo mismo. Ya, entonces, ¿qué declaramos para efectos de global complementario? 1,5 millones o 276.860. ¿Qué dice el público? Vamos, ya va quedando lo último. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? 1,5 millones o Claro, 276. los 276 es lo que hay que informar porque el otro está ahí con franquicia. ¿Ya? ¿Concuerdan con Luis? Parece que Faltó sí. el café le faltó a la cena. No. Sí, faltó otro break, parece, para un café. Para una segunda dosis de café. Luis siempre tiene razón. Bien, Luis. Bien. No quieren Gracias, Martita, enfrentarse. pero no, ojalá fuera así. No quieren enfrentarse contra tu postura, Luis. Ah, Uh, hoy día he perdido todo, po. ¿Ah? Hoy día me he perdido casi todas, medio pésimo. Pero, claro, no todo puede ser siempre ganar. Alguien delante respondió esta pregunta, no me acuerdo. ¿Rodrigo puede ser? O no me acuerdo. Alguien. El 1,5 millones debería ir. ¿Quién está hablando que no se me ve? ¿Rodrigo?
Rodrigo. Ya. Efectivamente. Va el 1,5 millones. Porque el artículo 57 te habla de que mientras el mayor valor no exceda de ese monto, ese concepto va a estar exento de global complementario. Ya nunca te dice después que la parte que exceda de las 20 UTM va a quedar afecta al global complementario. ¿El beneficio es o no es? ¿Es inferior a 20 UTM? Queda exento. ¿Es superior a 20 UTM? Todo va a afecto y se graba con global complementario. ¿Ya? Entonces sería el 1,5 millones. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Y dónde declararemos eso? ¿A mí se le ocurre? En la línea 8. Ya. Perfecto. ¿Qué se hace? El Banco Santander nos dice que tenemos, o que pagó esta persona en el año 2022, 6.200.000. ¿Nos sirve de algo este interés por crédito hipotecario o no nos sirve de nada? Podríamos rebajarlo hasta el tope. Hasta el tope, perfecto. ¿Y cuánto el tope? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿cierto? Esas son buenas. ¿Alguien se acuerda cuánto era el tope? Luis, que me respalde, ¿cuánto era el tope? Paso. Luis, Ya, perdí toda. no, Luis, no pierdan la fe. Vamos. Vamos, Luis. Creemos en ti. Si no me equivoco, era 8, Uta. 8 UTA, exacto. ¿Y la UTA cuánto están? La UTA acá la tenemos a 733.000. Entonces, tenemos el tope por 8. 5.870.000. ¿Cuál es el monto que podríamos ocupar? Los 5 millones. Ya. ¿Y tenemos que validar alguna otra cosa o vamos de lleno nomás y ocupamos los 5.871.000? ¿Alguien se El acuerda? ingreso del contribuyente. Efectivamente, ahí, no, ¿quién habló? Pero muy bien. ¿Se recuerdan que el beneficio no aplicaba en todos los casos? Si la renta bruta era superior a 8 UTA, perdón, a 150 UTA, no tengo derecho a ocupar el beneficio. ¿Se acuerdan? ¿Hicieron Sí, era memoria? como 110 millones. Ahí no Claro. podía Era como 100 y algo en millones. Poco más de 100 millones. Ahí sí me Aquí acuerdo, estamos hablando 110. que son casi. A ver, alogímetro. Vamos por ahí, ¿eh? No. A ver, vamos a ver. Pues, ¿se acuerdan que era de la línea 1 a la 14? ¿Se acuerdan? Eso sí quiero. ¿No? Gloria, creo que ¿Qué? falta una sumatoria en una línea en el código, la línea 12. Al final, al código 161. Por La acá. sumatoria de los sueldos, ¿no? ¿De los sueldos? ¿O no? Ah, No. toda la razón. Ya. Ya. Tenemos que sacar la renta bruta y para eso tenemos que sumar de la línea 1 a la 14. ¿Se acuerdan? ¿Vamos haciendo memoria? 1 a la 14 y teníamos que restarle algo. Lo APB. La APB. Exactamente. Entonces veamos cuánto es la renta bruta. 70 millones en este caso, ¿no? Es
poquito más. Ya, vamos a sumar todo esto, que sería la sumatoria del... Ay, no sé, ya, la sumatoria del 1,5 millones más los 75 millones. En definitiva, es la sumatoria de la 1 a la 14, como no tenemos nada. ¿Ya? Y tenemos que restarle el APB, que en este caso es 0. Entonces, nuestra renta bruta va a ser 76,5 millones. Ay, no va a pasar los 110. Ya, pero ¿se acuerdan que Podemos además... usar el tope. Ya, pero ¿no se acuerdan que había una rebaja parcial? Ah, era por tramo. Había un tramo. De tal tramo a tal tramo, tenía razón. De 90 a 150... A 150 UTA, ¿se acuerdan? ¿Va refrescando la memoria? Chuta, o no mucho. A esta hora está difícil. Creo que hoy día yo tampoco voy a jugar. Vamos, 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 vamos. No, pero va ganando el póker el 21 hoy día ahora. Sí, no, van bien igual. Ya, entonces tenemos que 104 UTA es la renta bruta de esta persona que estamos revisando. ¿Qué nos decía el beneficio? Que si la renta bruta era entre 90 y 150, la rebaja iba a ser parcial. No. Y era con una fórmula, ¿se acuerdan? Que la fórmula 250 menos Eh. paréntesis 1667, si es que no me equivoco. ese mismo, Ya exactamente. hasta ahí llegué. Era 1667 por la renta bruta en UTA. ¿Ya? Entonces podemos ocupar un 76%. Porque esto hay que mostrarlo en porcentaje. ¿Ya? Entonces, ahora, esto 76, ¿de dónde sale? De restar a los 250, 1,67 por la renta bruta en UTA. Y dividido en 100. Nos da 76,23%. Esto lo aplicamos sobre los 6 millones 2 o sobre los 5 millones 871. Sobre los 5.871, por ser el tope. Efectivamente. Entonces el monto que podríamos rebajar por concepto de intereses es solo 4,475. ¿Ya? Así que ese es el que declaramos acá en la línea 21, porque recuerden que rebaja base, no crédito, no impuesto, perdón. Y acá vamos a llegar a nuestra nueva base. Que ya lo terminamos la otra semana, el miércoles. No queda mucho, ya, pero ahí vamos a ver otro ejercicio, así que ahí terminamos este ejercicio rápido antes de partir con lo otro. ¿Les parece? Porque estamos en la hora de que vayan a descansar. ¿Alguna duda? No, ninguna hasta el momento. ¿No? Perfecto, en la rebaja de intereses, nada. Ya. Bueno, cualquier cosa, para la otra clase lo vemos nomás. ¿Ya? Así que estamos por hoy, que estén bien, que descansen y que les vaya bien mañana. Chao, chao.